Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Contentísimos de poder penetrar a sus hogares en esta hora familiar de 12 a 1 de la tarde de hoy, domingo 21 de marzo. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que también estamos en la web a través de carivisión.online. Amigos, en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, donde están colgadas todas las entregas, todos los programas de consulta participativa. Vaya a YouTube, Consulta Participativa, dele a la campanita y suscríbase a nuestro canal para que reciba de manera directa y especial todo el contenido de nuestros programas. También estamos, amigos, en Instagram como Ricardo Opelman, todo juntito. Nuestra dirección electrónica en la que recibimos siempre sus apreciados email, consultaparticipativa@gmail.com. En Twitter, @consultapar, y en Facebook, Consulta Participativa, desde donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. Amigos, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto rápido con ustedes, 809-769-4500. Escríbanos WhatsApp, háganos sus preguntas, sugerencias en cuanto a relación de contenido y en cuanto a invitados. Amigos, reiterar nuestros saludos a todos ustedes, amigos televidentes, que nos dispensan su sintonía a esta hora, y a todos los amigos televidentes allende los mares que nos siguen a través de la web y las redes sociales. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y la Casa de Consulta Participativa, Carivisión, está de fiesta. El jueves pasado, día 18 de marzo, celebró el 34 aniversario de estar en el aire la revista 110. Este programa de televisión creado, producido y conducido por el doctor Julio Jacín. Es de justicia reconocer el invaluable aporte que el doctor Julio Jacín, a través de Revista 110, ha hecho y sigue haciendo a la democracia dominicana. Amigos, la pluralidad, la oportunidad de participación a todos los partidos y corrientes políticas del país y a todos los sectores de la vida nacional en la revista 110 han hecho y hacen que los conceptos, opiniones expresados en su momento por los invitados y participantes en la revista se constituyan sin lugar a duda en un legado imperecedero a la memoria histórica de nuestro país. Felicitamos al doctor Julio Jacín y la revista 110, al equipo de periodistas y profesionales de diferentes áreas y técnicos que le han acompañado durante 34 años. Siga, doctor Jacín, con Revista 110. Le felicitamos. Amigos, Industria y Comercio congeló nueva vez el viernes pasado los precios de los combustibles.
Es la tercera semana consecutiva que el gobierno decide congelar el precio de los derivados del petróleo, absorbiendo los costos de alrededor de 320 y tantos millones de pesos que esto implica. En un momento en que la economía mundial pues está convulsionada por aquello de la caída de las transacciones y negocios por efectos de la pandemia de COVID-19. Esta absorción por parte del gobierno, por parte del Estado, de 300 y tantos millones de pesos semanales, repetimos, en la tercera semana, habría que verlo y cogerlo con pinza en un momento económico como el que estamos viviendo a nivel mundial. Y buena noticia, amigos televidentes, Estados Unidos eliminó el requisito de la declaración jurada de patrocinio económico en solicitudes de residencia. Esta regla, que había sido propuesta por el anterior gobierno del presidente Donald Trump, que a propósito nunca entró en vigencia, de declaración jurada de patrimonio, había impuesto unos requisitos de calificación y evidencia económica mucho más altos que los existentes, e incluso obligaba a la presentación de declaraciones de impuestos a aquellos que soportaban o respaldaban a cualquiera con la famosa Affidavit of Support. Las exigencias iban hasta información bancaria y informe de historial de crédito de lo que soportaban a los pedidos en residencia hacia los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este viernes pasado el retiro de la regla de declaración jurada de patrocinio, mejor conocida como affidavit, que había sido modificada el 2 de octubre del 2020. Esta indudablemente que es una gran noticia para los inmigrantes, no solamente dominicanos, sino para todos aquellos que ven en la nación estadounidense esperanza de futuro y, como dicen, quieren vivir para mejoría de su vida, el sueño americano. Amigos, y hoy se conmemora, se celebra el Día del Síndrome de Down. Hoy 21 de marzo, este síndrome que ha formado parte de la condición humana siempre y que existe en todas las regiones del mundo y que habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, la característica física, la característica y procesos de salud de quien lo padece, se conmemora hoy. Sabemos, amigos, que el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de las personas afectadas por este síndrome. Esto en diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Con esto la Asamblea General quiso generar mayor conciencia pública
sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual que padecen esta enfermedad. Se quiso también resaltar la importancia de la autonomía de estas personas, su independencia para tomar sus propias decisiones y participar del desarrollo, ¿por qué no?, de sus naciones. Esta alteración genética causada por la existencia material genética del extra cromosoma 21 y que se traduce en discapacidad intelectual y cuya incidencia a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos. Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, como decíamos, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de estas personas. A principios del siglo XX, la expectativa de vida de los afectados por este síndrome era de menos de 10 años. Y ahora, cerca del 80% de los adultos que padecen superan la edad de 50 años. Estos trabajos médicos, trabajos parentales en edades tempranas, seguimiento, inclusión en los aspectos humanos de la sociedad, en los aspectos afectivos, han hecho que ya este síndrome no sea tan mortífero. Es bueno destacar que en la República Dominicana, aquí en nuestro país, hay una sociedad de síndrome de Down y hay un grupo de personas que nos inclinamos reverente ante ellos, miembros de esa sociedad y a todos los miembros de la misma, porque hacen una labor eminentemente de amor y humana. Amigos, hoy día 21 tenemos el agrado de conversar con la doctora Janet Toribio Acosta, pediatra, cardiólogo, intervencionista, quien ha hecho un trabajo tremendo en cuanto a detectar patologías cardíacas desde el estado fetal se refiere. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestra invitada, la doctora Janet Toribio Acosta. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia en consulta participativa de la doctora Janet Toribio Acosta, amiga y colaboradora de este programa. Siempre presta a llevarles a ustedes, amigos, información y orientación de alto interés. Bienvenida a su casa, consulta participativa, doctora Toribio. Gracias, Hopperman, una vez más. Ahora en una nueva modalidad, pero allí estamos siempre disponibles. Así es, gracias, doctora. La pandemia nos ha impuesto que nos veamos a través de los cristales y la tecnología y la cámara. Pero nada, aquí estamos para cumplir con nuestra misión de llevar información a nuestros amigos televidentes. Y nosotros tenemos muchísimas preguntas, doctora, que iremos
llevándola al paso porque realmente es de alto interés, doctora. Lo primero que nosotros queremos saber, y el público de consulta participativa, usted es pediatra, cardiólogo, intervencionista. Y la pregunta tal vez le parezca un poco fuera de tema, pero es, ¿el tamizaje neonatal contribuye en estos momentos de pandemia y para la medicina, los tratamientos cardíacos a los niños, el tamizaje neonatal realmente es algo importante? Bastante, colabora muchísimo si lo vemos en todo su contexto. Nosotros venimos desde hace años insistiendo en la población, en la República Dominicana, que desde el 2011 en que se instituyó el tamizaje y las pruebas, esas pruebas que se establecieron en New Jersey, en el niño recién nacido, de hecho, yo hice algo más que es la ecocardiografía fetal. La ecocardiografía fetal, porque la medicina prenatal, en su rol de prevención, es capaz de determinar, igual que el screening al neonato, es capaz de determinar la mayoría de las cardiopatías congénitas críticas, que son a las que todos le tememos, porque es catastrófico la presentación de un niño de eso sin información o previa al embarazo o posterior al embarazo. Antes de un niño, y eso está establecido en todos los países desarrollados, tanto en Norteamérica como en Europa, está establecido. El diagnóstico, si no se hace prenatal, que la mayoría lo hacen, una buena cantidad, no diría yo la mayoría, como un 30 o 40% lo hacen prenatal. El restante 65% lo hacen antes de la de alta hospitalaria, ante cualquier duda, simplemente tomándole con un aparatito que cualquier médico tiene, que es un saturómetro, la saturación de oxígeno. Si notan en ese recién nacido algo inusual, no importa hacerle un eco. Es más, yo digo que hoy se hace preciso. No es una indicación de lujo, es una indicación prácticamente obligatoria. Si el niño nace con distrés respiratorio, por el motivo que sea, debe de paso hacérsele una ecocardiografía fetal a un neonato, que en manos expertas determinan exactamente lo que hay o lo que puede andar mal. De hecho, en Argentina se está utilizando mucho la ecocardiografía básica, simplemente no específica, pero sí básica, hasta por los neonatólogos. A ver, para cuando el niño tiene un distrés respiratorio, que el neonatólogo piensa que es debido simplemente a una membrana hialina o a un distrés respiratorio por cualquier otro motivo, determina ahí mismo, y si encuentra una cardiopatía o algo por el estilo, llama al cardiólogo experto. Doctora, sabemos que usted es pionera en las ecocardiografías fetales y que ha trabajado mucho para que esto, como usted lo está diciendo, sea una realidad hoy día en el tratamiento de los recién nacidos y del tratamiento en estado de gestación de la mujer. Entonces, no solamente problemas cardíacos se detectan en la ecocardiografía fetales, otras patologías, igual que en el tamizaje neonatal, se detectan en la ecocardiografía fetales. ¿Cuáles? Recordemos, voy a hacerlo un poco más corto. Lo estructural, cuando hablamos de cardiopatías congénitas, estamos hablando de un problema estructural, de una deformidad estructural del corazón, básicamente, o de las 4 cavidades y sus 2 grandes arterias, o de varias combinadas.
En este caso que me preguntas, Hopperman, tenemos que hablar de que también es capaz, por el estudio hemodinámico del corazón, a través de las 3 comunicaciones obligadas dentro del corazón, nosotros podemos determinar si hay trastornos funcionales. Si un niño ha estado, si un bebé ha estado sometido, un feto, a hipoxia, a falta de oxígeno, y hay obstrucción del conducto venoso de Arancio, por supuesto que el corazón se va a ver con mala contractilidad. Si hay uso de AINES, por ejemplo, después de las 28, 30 semanas, puede contraerse el conducto arterioso, otra de las comunicaciones, y eso puede provocar una falta de flujo a todo el cuerpo del niño y al cerebro, y puede realmente el niño fallecer allí dentro por un cierre prematuro de ese conducto arterioso. Y puede ser que simplemente haya un trastorno de la función en sí, porque a la mamá le dio una gripe fuerte, porque a la mamá le dio un virus serio y le hizo que su miocardio, el músculo del corazón, no se contraiga como debería contraerse. Doctora, ¿podemos decir entonces que en esta ecocardiografía fetal se detectan cardiopatía congénita en el bebé, en el feto? Claro que sí. En el feto se determinan cardiopatías congénitas, deformidades que son de nacimiento, que se formaron en las primeras semanas de embarazo, desde las 4 semanas, desde las 6 semanas, perdón, hasta las 18 o 20 semanas. Entonces, doctora, ¿cuándo es recomendable o imperativo hacer una ecocardiografía fetal en una embarazada? Lo ideal sería entre las 20 y las 28 semanas, pero igual, nosotros podemos hacerlo igual a las 14, las 18. No es tan visible como querríamos porque hay cosas que hay que dejarla desarrollar hasta la 18 o hasta la 20, pero lo ideal sería 20 a 28. Y después de la 28 no importa, lo hacemos hasta de recién nacido. Lo único que uno siempre le dice al sonografista obstétrico es, me conviene más si quiero ver mucho mejor, entre las 20 y las 28, porque a partir de allí, de las 33, 34, el líquido amniótico naturalmente, preparando el feto para nacer, va reduciéndose, pero ya de manera normal, no anormal, y entonces se ve un poco más distorsionada la imagen, pero en aparatos buenos, definitivamente con buen software, se ve igual. Se ve bastante bien, bastante legible. O sea que de esta ecocardiografía fetal podría desprenderse si es necesario una ecocardiografía al neonato. Definitivamente sí, y no solamente eso, Hopperman. Ese diagnóstico que tú haces allí, tú puedes ayudar a los tetra, al pediatra perinatólogo, a decirle qué va a esperar y principalmente cómo se prepare. Si deben hacer no en un centro periférico, sino en un centro de tercer nivel, porque lo va a necesitar para en el inmediato, posparto inmediato, si va a desembarazarse por vía alta, no puedes hacerlo por parto normal porque el niño no aguanta esa prueba de esfuerzo. Probablemente tiene que hacerlo por vía alta. ¿Y cómo lo vas a recibir? Si debes estar preparado con ventilación artificial y definitivamente una de las cosas muy importantes es hablarle a los padres del pronóstico de ese bebé. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay patologías tan serias como el corazón izquierdo hipoplásico. El lado izquierdo del corazón no se desarrolla, que hay que decírselo a los padres con mucho tiempo de anticipación, porque es un niño que nace grande, gordo, que parece sano y se choca en poco tiempo. Y en el momento que ocurre eso, siempre los padres creen, él nació bien, el obstetra lo sacó bien, fue al pediatra que se le murió. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Y no, realmente el niño tenía antecedentes suficientes para nacer de ese modo. O sea, doctora, que estamos diciendo
que esta ecocardiografía fetales se convierte en una herramienta que debería ser cuasi obligatoria durante la gestación. Definitivamente sí. Hay, de hecho, la literatura dice que el 90% de las cardiopatías o defectos funcionales, problemas funcionales en el feto, no tenían antecedentes de alto riesgo. Por eso que se le debería hacer, aunque sea una vez durante el embarazo. Porque sí hay bien indicaciones puntuales para la ecocardiografía fetal. Se le hace a aquella madre diabética gestacional o preferiblemente cuando no tienen gestacional, sino que son diabéticas juveniles, debe hacérsele porque este niño puede traer un defecto que se llama transposición de grandes vasos o miocardiopatía hipertrófica y pueden nacer con un serio problema. Pueden hacer aquellas pacientes que han sido hipertensas, que tienen hipertensión arterial, aquellas madres que tienen una cardiopatía ellas mismas o el papá del niño tiene una cardiopatía, perdón, debe hacérsele. Igual, debe hacérsele a aquellas, si tiene un hermano también cardiópata, porque hay una posibilidad más alta donde hay un familiar, sobre todo de primera o segunda generación, que en aquellos que no tienen eso. Bien, a las doctora, madres que sufren, ¿sí? Estamos en el quirófano, nació el bebé, lo recibe el perinatólogo, ¿sí? Pediatra perinatólogo. ¿Cuándo el bebé, el niño, va a manos de la cardióloga pediátrica? Esto, después de la pausa, doctora. Doctora, antes de ir a la pausa, le dejábamos la pregunta de ya nacido el producto, el bebé, lo recibe el perinatólogo, el pediatra en el quirófano. ¿Cuándo va ese niño a manos ya del pediatra especialista en cardiología? Definitivamente depende de la cardiopatía. Si la cardiopatía es muy severa, debería ser que acompañara el cardiólogo pediatra experto al pediatra perinatólogo dentro del quirófano para evitar una serie de cosas que ya nuestros perinatólogos saben muy bien, que es no colocar oxígeno porque le cierras el único conducto que ese bebé trae abierto para poder sobrevivir, que como si fuera naturalmente un puentecito en aquellos niños que tienen eso, el corazón izquierdo hipoplásico, o que nacen con una coartación importante. Si la situación es severa, debería el pediatra cardiólogo acompañarlo. En la mayoría, por suerte, no lo es tanto, pero en un 3% de esos 8 a 10 niños por cada 1000 nacidos vivos, 3% van a ser cardiopatías críticas que necesitarán de la ayuda del cardiólogo ahí, in situ. De lo contrario, uno les dice a ellos que antes de los 15 días, si es posible, a la semana, estén con el cardiólogo, siempre y cuando no tenga una estenosis severa o no le falte la válvula de un lugar. Entonces, hacemos eso y antes de los 15 días o a los 15 días está donde el cardiólogo, y el cardiólogo experto, si no se le ha hecho el ecofetal o si se le ha hecho el ecofetal, desde ahí tienes que hablar del pronóstico. Si no se le ha hecho el ecofetal, tan pronto le haces el estudio completo de ecocardiografía, debes sentarte a hablar con esos padres, explicarle la anatomía. Una vez explicada la anatomía, decirle cuál es el pronóstico. El pronóstico es muy importante y lo que se puede hacer, lo que se debe hacer y cuándo, sobre todo, porque muchas cardiopatías están en contra del tiempo. Por ejemplo, aquellas que son defectos muy grandes de las paredes de los ventrículos, de las aurículas, elevan la presión en los pulmones y se hacen inoperables después de los 6 meses y a veces antes.
Y aquellos que nacen son muy morados, con mucha cianosis, esos niños van a necesitar, si no lo puedes operar de una vez, una fístula al menos. Doctora, eso que usted está diciendo es tan importante. Óigame, entonces, ¿cuáles son los signos que ya el niño a los 2 meses está en su casa? ¿Cuáles son los signos que un padre debe alarmarse o que prenda una alarma que presenta un niño que pudiera ser una enfermedad cardíaca? Sí. Los dos más prominentes que desde la etapa de recién nacido se pueden presentar son moradito, que se llama cianosis, o falla cardíaca. El niño no puede ni tomar el seno ni el biberón porque se cansa, suda muchísimo y hasta con el llanto también. Si estos síntomas se presentaran en un bebé recién nacido, acudan de inmediato, debido a que es una cardiopatía congénita crítica que arriesga la vida en un % altísimo. Ahora, si el niño después de los 2 meses le fue notado cianosis o que se puso moradito con el llanto, con el alimentarse, que ese es básicamente su ejercicio, o está cansándose, no ganó peso, notaste que cuando fue a los 15 días es normal que pierdan un poquito de peso, pero después del mes y medio y no ganó nada de peso, ese chequeo es básico desde los 15 días, su mes, los subsiguientes, es básico. No está ganando peso o se te está poniendo moradito o suda mucho, se cansa para alimentarse. La leche que tú le das a otro en una sola toma, a ellos tienes que esperar 2 y 3 tomas para que la puedan tomar y no alcanzan a tomar suficiente. Y aparte de eso, existe lo que es preventivo y estamos tratando de implementar ahora el screening normal en los perinatólogos, que lo manden al pediatra cardiólogo a verlo, simplemente. Claro, eso me llama la atención, doctora, porque esto en la parte personal. Vi que mi nietecita, recién nacida, con 2 meses, fue referida no a un cardiólogo, sino a hacerle un estudio de audición con 2 meses de nacida. Entonces eso me llama la atención. Y eso que usted dice de que debe remitirse el niño al cardiólogo pediatra, que debería ser ya una rutina. Esto del estudio de audición en el bebé, ¿también debería ser o es por una rutina que lo ha hecho la pediatra? Sobre todo si es prematuro o se sospecha algo, y la mayoría están haciendo su screening completo. Llámese estudio de la audición, de la visión, estudio también del corazón, porque básicamente lo preventivo, la medicina preventiva es la que prima. Determinado algún problema, desde pequeñito, no es lo mismo que agarrar ese paciente tardísimo en su vida, como había estado pasando hasta ahora. Es lo ideal. Es lo ideal. Doctora, ¿cuáles son las patologías más comunes en niños desde neonato, qué sé yo, 6 meses, 1 año? Sí. Hasta la prematuridad trae consigo un problema. La prematuridad pueden abrirse el conducto arterioso, que es un conducto normal intraútero, y ese niño puede tener problemas serios ahí, o que no sea tan seria la apertura y que permanezca con él abierto y hay que verlo. En los recién nacidos, como decía, están todas las críticas que van a ser estenosis severa del lado derecho o estenosis severa, estrechez severa del lado izquierdo, del lado derecho, y puede haber la transposición de grandes vasos, que es que no combina sangre, porque el vaso que iba a la derecha salió a la izquierda y el que iba a la izquierda salió a la derecha. Si no tiene un defectico en el medio y no combina, ese niño no sobrevive. Después de ahí, en los lactantes menores y mayores, va a estar la comunicación interventricular, es una de ellas, comunicación entre las dos cavidades de abajo del corazón, que son los ventrículos.
Dependiendo del tamaño, va a tener muchos problemas o no. Si es pequeñito, no hay ningún problema y sopla mucho, se escucha mucho con el estetoscopio, pero esa no es mala porque tiene que hacer mucha fuerza de un lado para el otro y suena mucho, pero el que suene mucho no significa que ella es severa, es muy por el contrario, el defectico es pequeñito. Entonces, si no suena tanto, pero el niño está con dificultad para ingerir la leche, no gana peso, ese niño probablemente hay que plantearse, operarlo temprano. Está la comunicación, entonces decía, comunicación interventricular, la interauricular, que espera mucho tiempo para operarse, o sea, entre los 3 y los 5 años, es la comunicación entre las dos cavidades de arriba del corazón. Está también la tetralogía de Fallot, que es el niño que le dicen el niño azul. Ese niño se pone morado, se acuclilla durante la etapa de lactante, le sube las piernitas hacia el pecho a la mamá, buscando llevar más sangre hacia el lado derecho y que se escape menos hacia el lado izquierdo para mejorar su flujo a la sangre al pulmón. Y también cuando están más grandecitos, pues hacen lo que es acuclillarse, se acuclillan. Bien, doctora, vamos a hablar de algo que también me llamó poderosamente la atención, la arritmología y la electrofisiología pediátrica. Ok. Marcapasos transitorios y definitivos en bebé. Sí, definitivamente sí. Una de las patologías que nosotros podemos diagnosticar en la ecocardiografía fetal, de hecho tenemos muchos casos que se han salvado porque se han diagnosticado intraútero, pueden ocurrir en la madre que padece lupus eritematoso sistémico o una enfermedad inmunológica parecida como el trastorno de las plaquetas, y se debe determinar, porque si eso se instaura antes de las 18 semanas, ese niño, por no poder contraerse adecuadamente ese corazón, no mantener el gasto, va a generar líquido alrededor del corazón y en los pulmones por la falla de ese corazón. Y ese niño hay que ser agresivos con él y probablemente sacarlo un poquito antes, pero hay que estar ahí preparados con el marcapaso transitorio o momentáneo para ponerle el marcapaso, porque si nació, además de con eso, como lo hemos tenido, con la falla en el ritmo, o sea, con el bloqueo aurículo-ventricular completo, y aparte de eso tiene membrana hialina, el riesgo se dispara al doble de lo común y hay que atenderlo en todos los sentidos multisistémico para poder salvarle la vida. Entonces, una vez se determina, nos preparamos para ver si de verdad, dependiendo de la frecuencia, si maneja menor de 40%, 40 de frecuencia, ese niño no va a estar bien al nacer. Doctora, Si tengo está una entre pregunta. 60, Sí, siga, doctora, dígame. si está entre 60, 70, 80, podemos esperar que cuando nazca y ver cómo van esas cavidades ahí dentro, si no tienen líquido alrededor, si no se están aumentando de tamaño, y esperar que nazca ya a término para que sea menos riesgoso, pero estar pendiente de cuándo lo va a necesitar. Pudiera ser que al nacer no lo necesitara de inmediato y se pueda esperar un poquito, pero igual va a meritar un marcapaso. En los niños recién en intraútero están otros trastornos del ritmo que no son bloqueo auriculoventricular, sino trastorno del ritmo que justifican el uso de medicamento en altas dosis en la madre, porque de dejarlo en esas condiciones, el niño no va a seguir. Que hay que diferenciarlo muy bien de lo que es sufrimiento fetal agudo, que no es lo mismo. El sufrimiento fetal agudo da una primera fase taquicárdica y a las 24, 48 horas, si no se ha resuelto el problema de lo que está causando eso, tienen que probablemente se mete en una fase bradicárdica. La taquicardia supraventricular o ventricular en el feto es otra entidad. Es una entidad
que afecta al sistema de conducción del bebé y que puede verse por algún otro motivo, y a veces no se encuentra el motivo, pero que lo hace intraútero, y hay que tratarlo intraútero, tratar de mejorar la frecuencia ventricular, porque de lo contrario no se cría en esa condición. Doctora, tengo una pregunta, ha insistido la amiga televidente. A mi niño le indicaron, nos han recomendado a mi esposo y a mí una ablación por radiofrecuencia en nuestro niño. ¿Es esto un sustituto de un marcapaso? ¿Es un mejor y más moderno procedimiento la ablación por radiofrecuencia? Sí, la ablación por radiofrecuencia no tiene nada que ver con el marcapaso. El marcapaso se pone porque la frecuencia es tan súper baja que no logra manejar el volumen que tiene el corazón y no mantiene ese gasto necesario para llevar sangre a la cabeza y a toda la economía. La ablación del sistema de conducción ocurre porque hay haces anormales que no son, es como si fueran, o sea, el sistema de conducción del niño tiene un trayecto que inicia en un lugar entre la unión de la cava superior y la aurícula, va por las aurículas y luego llega a los ventrículos y luego se devuelve. Si en un paso de esos, desde el nodo sinusal hasta los ventrículos, hay un haz o varios haces de más que le provoquen eso, el electrofisiólogo tiene que entrar a hacer un mapa. Ese mapa ya está, ellos se dan cuenta por el electro, nos damos cuenta por el electro dónde está el problema, dónde está el haz, y se hace un mapa. Entonces van a hacer como si fuera a quemar ese sitio para tratar de que ese haz no coja el comando. Porque cuando él coge el comando y se encuentra con el otro que se quiere también manifestar, hay como un cortocircuito, igualito que un cortocircuito, y se desencadena la taquicardia. Taquicardia que en un momento dado puede ser mortal. Entonces sí debería atender al electrofisiólogo si es serio el electrofisiólogo. A veces no vale con una sola opinión, por favor. Porque por tanto tiempo en esto me ha demostrado que hay gente que no, que lamentablemente no todos. De que los hay, doctora. Difícil. Bien, doctora, finalmente se nos acabó el tiempo, pero no quiero que usted se vaya sin decirme. Un niño que nace con COVID, ¿cuál es el riesgo o la posibilidad de que manifieste una patología cardíaca? Depende de la edad en que la madre agarrara el COVID. En un principio se pensó que no atravesaba la placenta, pero cuando el niño está ya bastante viejito. Pero hoy en día se sabe que sí. Nosotros ahora nos preparamos a ver una serie de cosas creadas por el COVID previo, que cuando se vaya esta pandemia, vamos a ver no solamente en los niños que nacieron con COVID, sino en aquellos que lo adquirieron con dos tipos de fenotipo. El fenotipo de SIN, enfermedad multisistémica inflamatoria, o el tipo Kawasaki, que nadie sabe si se le dilató la coronaria o se le enfermó el músculo cardíaco, y luego después de grande van a ver los infartos. Y yo aconsejo a todas las madres que pasó eso con sus hijos que vayan al cardiólogo y le hagan un eco, así sea preventivo. Bien. Y las madres con el embarazo, dos cosas tenemos que perseguir ahora nosotros los ecocardiografistas pediátricos. Si agarró a la madre en el principio, entre las 6 semanas y las 18, debemos buscar probablemente defectos estructurales. Y si lo agarró más tarde y de verdad lo padecieron, tenemos que buscar trastorno del músculo cardíaco. O en ambos casos podemos buscar las dos cosas, no solo defectos estructurales, sino defectos de la contractilidad del miocardio. Bien, doctora, como siempre, algo que es tan lamentable, el tiempo se nos acaba cuando
tenemos su participación, porque la verdad es que la cantidad de preguntas que tengo, doctora, se las voy a remitir para que usted, hay muchos que han puesto su número telefónico y siempre tratamos de que... Te las devuelvo, claro que sí. Bien. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, sabiendo nosotros cómo está usted en estos días. Sí, sí. Siempre a sus órdenes. Yo estoy siempre a sus órdenes. Siempre y cuando educamos la población, definitivamente es lo mejor que hay. Gracias, doctora. Y sabe usted que ese es el objetivo de Consulta Participativa, educar y orientar a la población. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bye. Bien, amigos televidentes, a ustedes nuestra sugerencia en tiempo de pandemia y después de escuchar a la doctora Janet Toribio. Por favor, hazlo por ti, por tus familiares, por tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus relacionados, tus colaboradores, tus vecinos. Hazlo por los envejecientes. Hazlo por los niños. Quédate en casa. Por favor, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.